Pues buenos días, Fede, ¿qué tal? Bienvenido. Buenos días, ¿qué tal? Muchísimas gracias por esta oportunidad de estar en este podcast, que me parece muy interesante. Bueno, me alegro. Ujú. Asturiano viviendo en Madrid, eres experto en auditoría interna y bueno, recientemente has tenido un cambio en tu carrera profesional. Eres director de auditoría interna en Ufinet. Cuéntanos un poco más Sí, tu trayectoria y de cómo enfrentas este nuevo puesto. pues a ver, mi trayectoria profesional, por así decirlo, empezó en primer lugar en las prácticas de la Universidad de Oviedo. Que estuve de prácticas en EDP en el Departamento de Consolidación y Reporting, y luego ya, pues, el último año de carrera, pues ya pasé a una oportunidad en Deloitte, en la auditoría externa. Y ahí ya pues la oportunidad surgió en Madrid. O sea, al final es donde un poco están las grandes empresas, y para el tema de auditoría, pues al final el tema de tratar con grandes empresas es lo más atractivo a nivel profesional. En Deloitte pues estuve entre 6 y 7 años, más o menos, 6 años y medio largos, y, y luego a eso me permitió pues conocer un montón de empresas, clientes, sectores, negocio, etcétera. Y después, pues di a un salto ya de consultora a cliente final, que mi primer cliente, bueno, mi primer trabajo así como fuera del mundo de consultoría, etcétera, fue en una empresa que se llama Gran Solar, donde estuve Ujú. como responsable de auditoría interna durante 4 años. Y finalmente, pues hace 3 semanas, cambié a Ufinet como director de auditoría interna. O sea, Ufinet es una empresa que se dedica al mundo de las telecomunicaciones, a Ujú. fibra óptica, 5G, etcétera. Y pues aquí me acabo de incorporar hace 3 semanas como director de auditoría interna. Bueno, espero que estés a gusto. Por ahora, la verdad que la experiencia es muy buena. O sea, llevo Ujú. poquito, pero bueno, las sensaciones son muy buenas. Y bueno, me gustaría preguntarte también por qué decidiste asociarte a Compromiso. O sea, a través de un par de amigos míos que ya estaban asociados, o sea, me motivaron para ir a un evento aquí en Madrid, y después de haber ido a ese evento, pues dije, oye, pues este movimiento, esta organización, yo le veo futuro y le veo que cubre un gap que había dentro de la sociedad en Asturias. Al final, yo lo que veo es que en Asturias tiene muchísimo potencial, pero que los últimos años, pues a nivel empresarial, desarrollo económico, social, pues que ha habido una pequeña ralentización respecto a lo que está pasando a nivel mundo. Y entonces, viéndolo, pues lo que hay en Madrid a día de hoy a nivel de oportunidades de negocio, de crecimiento, y subo a Asturias cada poco, subo a Asturias cada una vez al mes mínimo. Entonces, pues estaba viendo, oye, pues ahí tenemos un gap, y yo creo que es tarea de todos el colaborar para que ese gap sea lo menor posible, y que Asturias pues vuelva a ser una de las comunidades punteras dentro de España. Ujú. Bueno, recuperaremos esto que dices después, pero este año, además de estrenarte con un nuevo puesto profesional, también te estrenas como mentor en nuestro programa de mentoring. ¿Cómo está siendo tu experiencia? Porque además la tuya es particular, compartes mentir y esto no suele ser lo habitual. Sí, la verdad que en cuanto me asocié a Compromiso Asturias, me preguntaron, oye, de qué te gustaría colaborar, y yo el tema que vi más como más fácil o más rápido en coste-beneficio fue el tema del mentoring. Al final, creo que en Asturias hay mucho talento joven, y el intentar apoyar al talento joven a que se desarrolle, etcétera, es muy positivo. Y coincidió pues justamente que Teresa, que ya lleva varios años haciendo mentoring, pues por problemas o complicaciones más personales, al final es madre, tiene varios niños, pues se le complicaba un poco todo, pues entré yo ahí a ayudarla con el mentoring a Lucas, que es el chico que está con nosotros, y la verdad que muy positivo. O sea, al final yo creo que el que entre asturianos que tengamos una cierta experiencia intentemos ayudar a la gente joven a que vea lo que es el mundo profesional, y a enfocarles con sus dudas, para que ellos enfoquen bien su carrera profesional, que es muy gratificante, y yo creo que ayuda mucho a que gente que está en la universidad o en ciclos formativos superiores, pues ese apoyo de un profesional, que muchas veces no lo hay, yo creo que les Ujú. ayuda un montón. Y por mi parte, la verdad que muy bien. He estado con Lucas justamente este fin de semana, que vino a Madrid porque venía a pasar el fin de semana y tal, y aprovechamos para quedar, y la verdad que la experiencia muy, muy positiva. Ujú. Bueno, ratificamos que les ayudáis, luego se nota, ¿eh? A posteriori. Lo Y intentamos.
Bueno, como comentabas antes, hay ese gap entre el desarrollo económico y social en Asturias y a propósito de eso, pues bueno, y además que hace varios años que vives en Madrid, estarás al tanto de la Oficina Económica y Sí, Comercial de Asturias en Madrid, que es una iniciativa que de hecho colaboramos Compromiso Asturias junto con la agencia Sequence, las cámaras de Asturias y FADE. sí. O sea, cuando me enteré de que se iba a abrir la oficina, me pareció una iniciativa muy positiva. Al final, oye, el mundo está cambiando, cada vez hay más internalización, hay más competencia, ya no solamente dentro de España, sino que ya no se compite a nivel nacional, sino que ya empiezas, oye, pues a competir con el resto de Europa o con otros países como Latinoamérica, con la que tenemos un montón de vínculos, Ujú, o con el sudeste asiático, etcétera. Entonces yo creo que se abra esta oficina para que a nivel empresarial Asturias empieza a vincularse con lo que es Madrid, y de ahí poder atraer inversión internacional. Pues al final, ujú, si aprendes o te coges sinergias entre lo que hay en desarrollo económico que hay en Madrid, empresarial, y lo aplicas a Asturias, puede ser un factor diferencial para que Asturias en los próximos años pues ujú. recupere todo ese potencial económico que era hace 30 años. O sea, hace 30 Exacto. años Asturias estaba en el top 5 de las comunidades con mayor PIB per cápita, mayor desarrollo económico, industrial. Entonces, buscar esas sinergias yo creo que es muy positivo. Ujú. O sea, es una lanzadera de tejido empresarial de Asturias en Madrid, pero también un poco internacional. Y una herramienta al mismo tiempo, que me recuerdo que hace poco José Luis Huerta, que es el director de la oficina Mm. y es socio de colaborador de Compromiso Asturias, comentaba en un artículo pues la importancia de vosotros, esa colonia de asturianos que estáis en Madrid, que no queréis perder lazos con la región y que, bueno, pues como tú, pues en concreto con Compromiso, pues te involucras activamente para el desarrollo tanto económico como social de Asturias, sino debemos que es importante efectivamente esa atracción de capital a la región, pero también de talento. Justo. O sea, yo creo que Ujú, en Asturias hay muchísimo talento joven y ujú, muchísima gente con experiencia y con mucho talento. Eh, pero para que todo eso conviva, al final tiene que ser atractivo para la gente joven el quedarse o invertir, o para multinacionales o inversores extranjeros invertir en Asturias. Yo creo que Asturias tiene todo lo que se necesita. O sea, en cuanto a recursos naturales, en cuanto a orografía, estás comunicado por mar por el Cantábrico. Sí que es verdad que tenemos los picos de Europa y las cordilleras que nos limitan un poco con la meseta, pero ya el AVE ya está funcionando a pleno rendimiento. Entonces yo creo que el buscar estas sinergias con Madrid es súper importante, porque Madrid es donde entra la inversión internacional en España. O ujú, sea, es la capital, es la ciudad con mayor industria, bueno, no industria, tejido empresarial, y entonces buscar esas sinergias me parece muy positivo. Y ahora el principal reto que veo, ya que tenemos esta oficina, pues ahora el principal reto es simplemente eh, simplificar todas las tareas y trámites administrativos que tenemos a día de hoy. O sea, al ujú, final, para poder atraer inversión, tiene que haber un marco legal, legislativo, que sea simple, atractivo y que la gente pueda venir e invertir. ujú, Tenemos también un montón de recursos naturales, pues a nivel de energías renovables. Asturias tiene mucho potencial con la eólica, la hidráulica. Entonces, yo creo que es un punto clave. Y luego, pues con los puertos de entrada de mercancía, que en el norte de España, pues Asturias podría tener una oportunidad bastante relevante. ujú. A corto plazo, porque te iba a preguntar ahora que solemos cerrar con esta pregunta, ya me dijiste un poco, me quedo con tu frase de que Asturias tiene todo lo que se necesita y todos esos, bueno, esos retos y oportunidades que nos dijiste ahora, pues que son un poco pues a corto, medio plazo, pero en la próxima década, ¿cuáles crees que tiene Asturias? ¿Qué A desafíos y qué ver, oportunidades? como desafíos, al final yo creo que el más importante es la internacionalización. O sea, todas Ujú, las empresas cada vez están más deslocalizadas, compites ya a nivel talento, compites con todos los países del mundo. Entonces yo creo que ese es un reto que es importante, ujú, pero que el talento joven lo tenemos. Y luego otro de los temas más importantes es el tema de trámites administrativos y burocráticos, y la creación de un clima fiscal atractivo a la inversión. ujú, Eh,
el claro ejemplo dentro de España lo tenemos con Málaga, que se ha convertido en un centro tecnológico a nivel europeo. Entonces yo creo que a nivel administrativo, si copiamos un poco la experiencia de Málaga y llevándola a lo que es Asturias, pues cambiando el sector tecnológico, pues igual con un tema más de energías renovables o un tema más de logística con puertos, etcétera, que yo creo que Ujú, Asturias en los próximos años puede ser una comunidad clave en el desarrollo de España. Pero eso ujú. sí, se necesita que el tema administrativo, burocrático, fiscal acompañe. Ya. Pues nada, cerramos. Muchas gracias, Fede, por compartir tu perspectiva como asturiano en Madrid y también por haber compartido este rato con nosotros. Bueno, muchísimas gracias a vosotros y a continuar con esta labor que yo creo que es muy positiva y ayuda un montón a Asturias.